Vamos a estar estudiando la primera parte del capítulo 3 de Santiago, que es Santiago 3 del verso 1 al verso 12, y yo le he titulado a este tema Los efectos de la lengua, aunque otro nombre posible podría haber sido la importancia de la consistencia en el hablar o ser tardos para hablar. Dice la palabra de Dios, hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos fallamos de muchas maneras. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Miren también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas, pues qué grande bosque se incendia con tan pequeño fuego. También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo y es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Porque toda clase de fieras y aves, de reptiles y de animales marinos se pueden domar y ha sido domado por el ser humano, pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente echa agua dulce y amarga por la misma abertura? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. De alguna manera, esta es una sección un poco más larga que busca desarrollar ese punto que Santiago mencionó en el capítulo 1 y verso 19 cuando nos manda o nos instruye o nos aconseja ser tardos para hablar. Aquí desarrolla él un poco más la importancia de tener cuidado en el uso de nuestras palabras y de meditar un poco antes de hablar, así como también él va a estar explicando el impacto que pueden tener las palabras, tanto positivo como negativo. Él empieza con una advertencia y la advertencia con la que él empieza es en el verso 1 diciendo, hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos, unas versiones dicen un juicio más severo, otras versiones dicen una mayor condenación. Ahora, de alguna manera, la tarea del maestro en los ámbitos judíos y cristianos era una tarea esencial, era una tarea importante. Sin embargo, él va a empezar con esta afirmación y va a señalar esta tarea porque esta tarea está relacionada con el uso de la lengua. De hecho, la responsabilidad del maestro es usar su lengua como el instrumento para enseñar a otros. En todas las asambleas judías y luego en las cristianas, los maestros fueron bastante prominentes. Los maestros tienen una prominencia en la tarea de los judíos. Tanto en las asambleas judías como en las cristianas, el rol de los maestros era prominente y su rol aparece en la escritura muchas veces. De hecho, el rol de los maestros aparece en la escritura mencionado junto al de los apóstoles y los profetas. Por ejemplo, vemos en,
Hechos 13:1, que en la iglesia de Antioquía había profetas y maestros. Dentro de estos profetas y maestros está Bernabé y Pablo, de los cuales quizá llegan a ser apóstoles. Al menos Pablo llega a ser un apóstol más adelante por medio de la aparición del Señor Jesucristo. Y aunque ya cuando él está en Antioquía, él todavía no es apóstol, todavía no se le llama apóstol, él quizá está ejerciendo como maestro, como profeta. Quiero que vayamos a 1 Corintios 12:28. En la iglesia de Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, luego profetas y en tercer lugar maestros. Luego están los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Es importante y es interesante que vemos como los maestros, aquí parece un orden y obviamente los apóstoles con los profetas son los que ponen el fundamento, pero los que continúan esa edificación son los maestros. Alguien que posiblemente era un maestro es Apolos, del cual Pablo dice, yo planté y él regó. Y Dios dio el crecimiento a través de la enseñanza inicial que llevó Pablo y de la enseñanza continuacional que Apolos dio a esa iglesia. En Efesios 4:11, cuando Pablo habla de la edificación de la iglesia, él dice que Dios dio a unos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros evangelistas, y luego usa otros pastores y maestros. Y aunque conocemos este verso por la mención de los 5 ministerios, algunos teólogos opinan de que Pablo no está hablando de 5, sino de 4, porque el término otros o unos se usa solo 4 veces y él al final del verso no dice y a otros pastores y a otros maestros, sino que ya no usa de alguna manera un artículo, sino que parece que los está usando como una sola persona que es pastor y maestro. Y no, obviamente, no es para mí importante debatir si son 4 o son 5. Realmente tenemos que reconocer que en nuestros tiempos y en las congregaciones del siglo, de la etapa en la que vivimos, generalmente quien enseña o el principal maestro en la iglesia va a ser el pastor, va a ser el predicador, aunque también hay diferentes maestros. Definitivamente el término maestro aplica para todos aquellos que tienen esa labor de dirigir al pueblo a través de la enseñanza, de impartir la doctrina, de enfatizar lo importante, de exponer las escrituras. Obviamente la labor que yo hago en estas conexiones en la iglesia local, en los grupos en casa, es una labor magistral, una labor magisterial y obviamente en ningún momento Santiago está diciendo que no deberían haber maestros, porque tampoco lo dijo Cristo, ni tampoco lo dice la Escritura, sino que al contrario, Cristo en la Gran Comisión, él llama a la iglesia a enseñar a otros. Y eso es algo que de alguna manera hay que entender que todos tenemos el llamado en cierto momento a ejercer la enseñanza, pero no es que todos vamos a ser maestros como una función principal, como un rol principal. Santiago no está desanimando la labor y la tarea de enseñarnos los unos a los otros, sino que está apuntando la gran responsabilidad que tiene el cargo del maestro. Está diciendo que el que se haga maestro tenga en claro la responsabilidad que conlleva el enseñar. ¿Por qué? Porque de alguna manera, conforme a sus palabras, va a ser juzgado. Cabe decir que en los contextos judíos y luego cristianos, los maestros siempre fueron altamente estimados y honrados. Los rabís, los escribas, eran personas a los que obviamente era fácil que los judíos honraran. Pablo también enseña que el que anhela ser obispo o pastor desea algo bueno y obviamente implica que entre los requisitos que tiene que tener para ese cargo debe ser apto para enseñar. Esto lo vemos en 1 Timoteo 3:1 y 2. Pero Santiago usa una expresión que repite del Señor Jesucristo y que de alguna manera nos hace recordar el peligro que tiene el cargo del maestro. Él dice
recibiremos mayor condenación. Antes de ir a Marcos capítulo 12, 38 al 40, vamos, algo que quiero notar su atención es que él dice recibiremos. Y es obviamente es una conjugación de la primera persona del plural que se podría traducir nosotros recibiremos. Y esto nos muestra que Santiago se incluye en ese nosotros. Él se considera a sí mismo un maestro. De hecho, es la única información personal que Santiago nos da de sí mismo en en la carta. Si algo nos dice la carta de Santiago, es que él se considera a sí mismo un maestro y que él está consciente de la responsabilidad que tiene como maestro y que él sabe que si no ejerce bien su papel como maestro, va a estar expuesto a un juicio más severo o a una mayor condenación. Quiero que vayamos al Evangelio de Marcos, capítulo 12, del 38 al 40. Jesús también enseñó, cuídense de los maestros de la ley religiosa, pues les gusta pavonearse en túnicas largas y sueltas y recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. Y cómo les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y sentarse a la mesa principal en los banquetes. Sin embargo, estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público. Por eso serán castigados con más severidad. Por eso, si vamos a la 60, la versión clásica, recibirán mayor condenación. Vean que aquí Jesús está hablando de los maestros de la ley religiosa o de los escribas. Una de las funciones de los escribas era estudiar la ley para luego enseñarla. Ellos eran honrados y amaban esa honra, el andar con sus vestidos largos, que los saludaran respetuosamente en las plazas, sentarse con los lugares de honor en las sinagogas y en los banquetes, pero usaban su enseñanza para forzar a las personas más vulnerables a darles ofrendas y de alguna manera usaban su puesto para oprimir a otros, para dañar a otros, para hacer prosélitos, para buscar reconocimiento de los demás y no necesariamente hacían de la enseñanza un medio para amar, para edificar. Obviamente, algunas de las personas que los oían eran edificados y crecían en conocimiento. Jesús mismo dice, hagan lo que les dicen, pero no les hagan lo que los hacen. Algunas de las cosas que enseñaban las enseñaban correctamente, pero su interés estaba equivocado. Entonces Jesús dice claramente de ellos que recibirán mayor condenación. O sea, fue el maestro principal, nuestro Señor Jesús, quien enseñó que aquellos maestros que hacían uso de su cargo para solo buscar honor y servirse de su posición, aprovechándose de los más vulnerables, recibirán mayor condenación. Ahora, también hay otro pasaje del cual quizá Santiago está haciendo eco. Hay otras palabras del Señor que apuntan a este mayor juicio. Vayamos a Lucas capítulo 12, versículos 47 y 48. Y aquel siervo que sabía la voluntad de su señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no la sabía e hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. A todo el que se le ha dado mucho, mucho se demandará de él, y al que mucho le han confiado, más le exigirán. Miren, hermanos, una de las cosas de las que tenemos que estar conscientes, los que enseñamos la palabra, los que ejercemos la labor del maestros, o aún aquellos que aunque no ejerzamos como maestros, hemos tenido la oportunidad de tener acceso a mayor conocimiento, es que por cuanto tenemos un mayor conocimiento de la voluntad del Señor, hay una mayor expectativa de obediencia de nosotros
que de aquellos que no conocen la voluntad del Señor. Claramente el pasaje dice que el siervo sabía lo que el Señor quería. Y por cuanto no se preparó ni obró acorde a lo que sabía que el Señor quería, recibirá muchos azotes. Hubo otra persona que también era siervo de Dios, que también era creyente, que también tenía vida nueva, pero que no tuvo acceso al mismo nivel de conocimiento. Su castigo será menos severo, recibirá menos azotes, dice Cristo. Porque al que más se le haya dado, y de alguna manera ahí ese más tiene mucha relación con el más conocimiento, se espera más fruto, más amor, más sabiduría ejercida, práctica en su vida, que aquel que no tuvo el mismo acceso al conocimiento. Y la siguiente clase, la siguiente semana, vamos a estar un poco hablando de esa sabiduría práctica como Jesús y Santiago la enseñan. El verso 2 sigue diciendo de Santiago 3, porque todos fallamos de muchas maneras. Si todos fallamos, obviamente eso incluye a los maestros. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Ahora, Santiago está recalcando que todos fallamos de muchas maneras y que es casi imposible no fallar en el discurso, en el hablar, en el diálogo. Y esto es algo interesante, hermanos, porque es muy fácil para los que enseñamos la palabra a veces interpretar mal un pasaje. Muy fácil decir algo que oímos de alguien y que no corroboramos que haya sido la correcta interpretación de la escritura. Es muy fácil repetir lo que nuestros maestros nos enseñaron, sea en el seminario, sea en la iglesia donde aprendimos, o es más fácil llegar con lentes equivocados a la escritura y no tomar en cuenta el contexto histórico, cultural, contextual, literario del pasaje y entenderlo de cierta manera y explicarlo de una manera que tal vez no era lo que el autor quería decir. Es muy fácil dar un consejo a alguien sin tal vez tener todo el panorama, con una visión sesgada de lo que oímos, de lo que entendimos. O sea, es muy fácil cometer errores en la comunicación y es muy fácil fallar en lo que se dice, en lo que se enseña, en lo que se aconseja. Pero luego dice, y eso no quiere decir que nadie pueda no ser maestro, sino obviamente eso apunta a la responsabilidad de que tenemos los maestros de ponerle atención al pasaje, de ponerle atención al contexto, de ponerle atención a la explicación, al consejo, de ser tardos para hablar, para enseñar, para asegurar que nuestro entendimiento de la verdad es la verdad pura. O sea, tenemos que tener como esa conciencia, decir, esto es lo que yo entiendo en mi entendimiento limitado, pero realmente puede ser que el Espíritu Santo esté diciendo algo más que yo no estoy entendiendo en este pasaje cuando inspiro este pasaje. Luego dice Santiago que si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto. Lo que él está diciendo es que un símbolo de madurez, de perfección, es no fallar en lo que se dice. Obviamente esto es casi imposible, pero de alguna manera eso sería la meta. La meta sería tener un discurso puro, claro, correcto, verdadero, una enseñanza fiel a la verdad. Aunque sabemos que es difícil llegar a eso, es sano tener esa meta, ser inspirados por esa meta, por ese anhelo. Quiero que vayamos al Salmo 34 del 11 al 13. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Vemos que hay un llamado a refrenar la lengua, pero principalmente a refrenarla del mal y del engaño. Es imposible no cometer error en lo que decimos, pero de alguna manera si algo tenemos que cuidar más es de no hablar mal de las personas y de no hablar mentiras. De alguna manera desean ver el bien, desean ser bienaventurados, desean ser perfectos, teman al Señor y empiecen guardando su boca. O sea, es el primer consejo que da el salmista y que luego Pedro va a citar en su carta. Vayamos a Proverbios 12:18. Algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras, del sabio traen alivio. Las palabras del sabio sanan.
traen sanidad, traen medicina, traen consuelo. Hay palabras que dañan, que hieren, pero hay palabras que sanan. O sea, la labor del maestro es necesaria, pero debe de aprender a refrenar su lengua. Y dice, Santiago sigue diciendo que el que no falla en lo que dice es capaz también de refrenar todo su cuerpo. Obviamente aquí nos recuerda el capítulo 1, verso 26, cuando decía, si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión es vana. O sea, una de las cosas que para Santiago es importante en la medida que vamos avanzando en nuestra madurez en el Señor es aprender a refrenar nuestros labios. Vayamos a Proverbios 10:19. El que mucho habla, mucho yerra. El que es sabio, refrena su lengua. ¿Cuál es una de las características del sabio? Refrena su lengua. ¿Cuál es uno de los peligros de hablar mucho? Que el pecado es inevitable, que los errores van a ser abundantes, que la transgresión es inevitable en las muchas palabras. Santiago nos está aconsejando a refrenarles nuestra lengua. Obviamente, también en su carta él habla muchas veces de refrenar nuestros deseos, de controlar, de vigilar nuestros deseos, porque los deseos se manifiestan en las palabras y en las acciones. Y es como si el ejercicio de callar, de meditar, de refrenarnos, es una buena receta para hacernos más sabios, para actuar y para tomar decisiones. Hay un efecto crucial en el discurso por el potencial que tiene de promover ya sea el bien o de promover también el mal para todo el cuerpo. Puede sanar o puede herir. Versos 3 y 4 de Santiago 3 dicen, ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Miren también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Aquí todavía Santiago está hablando de los beneficios de la lengua. Aquí podemos ver los poderosos efectos y positivos efectos de la lengua. Una de las palabras que se repite y el ejemplo que él pone es la capacidad de dirigir que tiene el discurso. Y obviamente se pone como ejemplo el caballo, un freno dirige todo su cuerpo y un timón en una nave dirige el curso, si va a la derecha, si va a la izquierda, si va recto, si da vuelta. Un timón, o si viviéramos en nuestros tiempos, también hubiera pensado en un carro donde vemos el timón, usted mueve el timón y todo el carro se mueve, puede ser un tractor, puede ser un camión de esos grandísimos, pero con el timón se dirige todo. Obviamente aquí la palabra dirigir viene del griego metago, que significa guiar, determinar el curso. Hermanos, dar dirección es algo positivo, es lo que Jesús, lo que Santiago mismo está haciendo. Nos están dando dirección para avanzar hacia la meta de ser aprobados el día del juicio, para avanzar hacia la meta de la perfección. Y de alguna manera la tarea de los maestros es dar dirección a las iglesias, a las congregaciones hacia la meta de ser más como Cristo. Eso es algo positivo. Aquí todavía no ha entrado Santiago a hablar de los efectos negativos, sino que está mencionando los efectos positivos. Y la Biblia habla de efectos positivos de la lengua. Por ejemplo, Proverbios 15:4 nos dice que la lengua apacible es árbol de vida, pero la perversidad en ella quebranta el espíritu. Vayamos a Proverbios 16, del 21 al 24. El sabio de corazón será llamado prudente y la dulzura de palabras aumenta la persuasión. El entendimiento es fuente de vida para el que lo posee, pero la instrucción de los necios es necedad. El corazón del sabio enseña a su boca y añade persuasión a sus labios. Panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma y salud para los huesos. Vemos como un buen discurso, una palabra sabia, una palabra de entendimiento, una instrucción de parte de Dios, es como dulzura, dice. Es fuente de vida, es agradable, dulce al alma y salud para los huesos. Entonces, la enseñanza tiene gran beneficio.
porque puede darnos vida. De hecho, por medio de la palabra de Dios recibimos vida. Cristo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y las palabras que vienen de parte de Dios a través de los maestros llevan vida, llevan la capacidad de animar, de alentar, de sanar, de fortalecer, de guiar, de dirigir al pueblo. Eso es algo es una bendición, hermanos. Una simple palabra como estás perdonado, como no pasa nada, como Dios te ama, puede causar un gran impacto en el alma o puede resolver una situación. Una inyección de ánimo sumada a una buena estrategia, por ejemplo, de un entrenador guiando a su equipo, puede llevar a un equipo a la victoria que tal vez tenía altas probabilidades de perder y de alguna manera una palabra dada como conviene puede animar, levantar, traer victoria a la vida de un hermano. Sin embargo, a partir del verso 5, Santiago cambia un poco el tono y va también a enfatizar los efectos negativos de la lengua. Dice el verso 5, así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Pues qué gran bosque se incendia con un fuego tan pequeño. Santiago vivía en Palestina, un área seca, desértica, nada que ver con Costa Rica y Guatemala, muy húmedos, llenos de selva. En un área desértica, un pequeño fuego puede hacer un grande incendio. Ese era el efecto, esa era la realidad que ellos habían contemplado. Y Santiago nos dice, la lengua es pequeña, pero miren cómo se jacta, cómo alardea, cómo presume de grandes cosas. Y luego dice, qué gran bosque se incendia con un fuego tan pequeño. O sea, qué gran daño puede llegar a ser una palabra pequeña. Aquí tenemos que recordar lo que Jesús dijo, que lo que sale de la boca viene del corazón y de alguna manera, obviamente, el hablar está controlado por el corazón. Sigue diciendo, versos 6 al 8, también la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida. Y aquí tenemos que recordar las palabras de Jesús. No es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale por la boca lo que contamina al hombre. Y obviamente eso es a donde Santiago está haciendo eco. La lengua tiene esta capacidad de destruir, tiene esta capacidad de llevar maldad, contamina lo que sale de la boca, contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno, la que destruye, la que contamina, es movida por el mundo de las tinieblas, por el reino de las tinieblas. De alguna manera esa es la referencia. El infierno inflama el curso de nuestra vida. Inflamar el curso de nuestra vida debe entenderse como afectar la totalidad de las decisiones o como afectar el futuro, un pleito, mentiras, malas obras, algo que lleve a un matrimonio, al divorcio, puede ser palabras y va a afectar el resto de su vida, va a afectar, va a cambiar su entorno. Eh, una guerra va a afectar todos aquellos que estén involucrados y todos los habitantes del país que entra en guerra por unas palabras. Es parte de lo que él está diciendo, puede afectar el curso entero de la vida de un grupo de personas. Verso 7, porque toda clase de fieras y aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el ser humano, pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Algo interesante es que Santiago está diciendo, hay fieras, hay caballos salvajes, aves que han sido domados por el hombre. Pero es más difícil domar nuestro hablar que domar un animal salvaje. De hecho, nadie ha podido domar completamente, la idea aquí, su lengua. Y esa lengua usada para mal tiene una capacidad de matar, de destruir, de hacer grandes males. Y de alguna manera hay muchos pasajes en los que quizás se está basando Santiago, que vamos a ir a algunos. Vayamos a Proverbios 18, 6 al 8.
Los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Entonces vemos cómo los labios, hay un discurso del sabio y hay un discurso del necio. Sobre todo en el proverbio se compara constantemente el sabio con el necio. Algo importante es que nosotros somos afectados por ambos ámbitos. Aunque Santiago todavía no ha entrado al tema, él va a dejar claro en la siguiente sección que tenemos la influencia que recibimos de lo alto y tenemos la influencia que recibimos del mundo. Su llamado en toda la carta es a no dejarnos influenciar por el mundo, por la carne, y a buscar que la influencia de nuestras palabras, acciones, venga de lo alto. Cuando obviamente él está hablando en un trasfondo de personas que todavía tenemos carne, pero ya tenemos una nueva naturaleza, y de alguna manera él toma en contexto toda esta sabiduría que está en el Antiguo Testamento, y él está buscando que recordemos estas enseñanzas. Los labios del necio provocan pleitos, y cuando ya hay un pleito y se añaden palabras, pueden llevar a los golpes, pueden llevar a un daño. La boca de alguien puede causarle mucha ruina, y sus labios vienen a ser una trampa, un lazo para su alma. Luego habla de las palabras del chismoso, ser rico para la carne, contar chismes, hablar mal de otros, pero realmente dañan lo profundo del ser humano, dañan la integridad, dañan el valor y de alguna manera distorsionan nuestra visión correcta de la vida de los demás seres humanos. Hay un gran peligro ahí. Vayamos a Proverbios 16, 27 y 28. Los sinvergüenzas crean problemas. Sus palabras son un fuego destructor. El alborotador siembra conflictos. El chisme separa a los mejores amigos. Vean cómo de aquí Santiago está mostrando cómo las palabras de alguien pueden ser un fuego abrasador. Por eso él habló de que enciende un gran incendio, y de alguna manera las compara con el infierno, pero obviamente estamos hablando de palabras influenciadas por la maldad, por el enemigo, de gente que planea el mal. Y también los pleitos y la separación, la división que puede venir. De alguna manera, esas son manifestaciones de la muerte. Hay peligros en el hablar. Pedro y Judas también nos hablan de los falsos maestros. Por ejemplo, Pedro en 2 de Pedro 2, 18 y 19 nos dice, hablando de los falsos maestros, hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que vienen en el error. Les prometen libertad mientras ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que lo ha vencido. Entonces, Santiago también tiene en mente aquí los falsos maestros. Los falsos maestros usan su boca no para edificar, sino para destruir, no para un buen propósito, sino para un mal propósito. Judas nos dice lo mismo de los falsos maestros. Él dice en el verso 16, son murmuradores, criticonos, andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio de ellos. Entonces alaban a las personas, pero no buscando su transformación, sino buscando obtener un beneficio de ellos. Eso es muy común en los falsos profetas, ¿verdad? Les hablan grandezas a las personas con tal de obtener un beneficio económico. Ahora, algo interesante es que en el verso 8 Santiago dice, ningún hombre puede domar la lengua. Y esto parece que se contradice con el verso 2, cuando él acaba de decir que el que puede domar su lengua es hombre perfecto. Y obviamente, por un lado, quizá nos muestra que en el verso 2 él está usando una hipérbole o una exageración, pero yo creo que la mejor manera de entenderlo es que ningún hombre en su estado natural, por sus propias fuerzas, puede llegar a domar su lengua. Pero el hombre que está dependiendo del Espíritu, que está dependiendo de Dios, que está
sosteniéndose en las dádivas que recibe de lo alto del Padre, es el que puede avanzar hacia una perfección que le va a permitir la ayuda sobrenatural del Espíritu domar su propia lengua. Entonces, Santiago no se está contradiciendo, sino que nos está mostrando la realidad de la naturaleza humana sin la ayuda de Dios y la posibilidad de alcanzar la meta, siendo esto solo posible con la ayuda del Espíritu de Dios. Él termina el verso 8 diciendo, enfatizando que la lengua es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Esto quizá lo extrae del Salmo 140, 2 y 3. Oh Señor, rescátame de los malvados, protégeme de los que son violentos, de quienes traman el mal en el corazón y causan problemas todo el día. Su lengua pica como una serpiente, veneno de víbora gotea de sus labios. Él está mostrando los malvados y los malvados traman mal en su corazón y hay veneno mortal bajo sus labios. Más adelante Pablo va a usar esto para mostrar que esto es parte de nuestra naturaleza humana caída, de la corrupción que trajo el pecado y de alguna manera la maldad en nosotros, la maldad que caracteriza a todo ser humano, tiene la capacidad de esconder palabras que pueden causar un gran daño a otro ser humano, que pueden matar su identidad, sus emociones, que pueden herir profundamente a un ser amado aún. Y esto lo hemos visto, lo hemos vivido. Hay palabras que en algún momento pudieron marcar nuestra vida de personas que eran nuestra autoridad o en fin, o lo hemos visto en otras personas. Entonces, hay un riesgo muy alto. Luego pasa Santiago al verso 9 y nos dice, con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. Como hemos ido viendo en la carta y como Santiago acostumbra, él pasa de la exposición al ejemplo práctico y luego a lidiar con un problema real en la iglesia. Que un problema real en la iglesia y un problema real en la mayoría de nuestras vidas es que llegamos a la congregación, tenemos nuestro tiempo de oración y alabamos a Dios, bendecimos a Dios. Para los judíos, bendecir a Dios era sinónimo de alabar a Dios, pero luego nos enojamos con alguien y lo tratamos mal y lo maldecimos y fácilmente, y aquí obviamente está en eco las palabras de Jesús de cómo tan fácilmente llamamos a alguien tonto, estúpido, idiota o lo tratamos mal o nos enojamos y tratamos a alguien con una superioridad, con una arrogancia que no cabe con el hecho de que la otra persona porta la imagen de Dios. Entonces, Santiago está diciendo que una de las realidades que se da entre los creyentes es que de alguna manera en su vida espiritual, cuando son guiados por el Espíritu, pueden bendecir al Señor, pero es muy triste que inmediatamente pasen a ser motivados, movidos, manejados por la carne y en esa manifestación de la carne terminen maldiciendo, tratando mal, hablando mal, menospreciando, oprimiendo a personas que son portadores de la imagen de Dios. Lo que Santiago está diciendo es que al maldecir a alguien que porta la imagen de Dios, indirectamente estamos maldiciendo a Dios. Entonces, aunque creemos que estamos bendiciendo a Dios, no lo estamos bendiciendo. Sí estamos maldiciendo al hermano. Y de alguna manera es parte del mismo mensaje que la Biblia nos da. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos a los hermanos. No podemos decir que estamos unidos a Cristo si no estamos unidos a la iglesia. No podemos decir que bendecimos a Dios si no hablamos bendición, si no hablamos con gracia, si no hablamos con perdón. Y si no reconocemos, porque en algún momento vamos a fallar, pero el objetivo es ir siendo, ir buscando coherencia con la nueva identidad que ahora tenemos. Por eso el verso 10 dice, de la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así.
Lo que tenemos que entender es que lo que Santiago está diciendo es, si ya nacieron de nuevo, si ya tienen vida espiritual, no deben seguir hablando desde la carne. No deben seguir dejando que la vieja naturaleza influencie su hablar. Otra de las maneras, otra de las cosas que Santiago está diciendo es si de su boca al hablar a los demás lo que sale es maldición, lo que sale es maltrato, lo que sale es orgullo, lo que se muestra es arrogancia, eso es lo que hay verdaderamente en su corazón y no son nacidos de nuevo. Su bendición a Dios es vana. Ustedes no están alabando verdaderamente al Señor. Hay un mensaje en las palabras de Jesús que nos muestra que el discurso de una persona es una de las medidas de su espiritualidad. Vayamos a Mateo 12, 33 al 35. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Jesús está diciendo, si son seres espirituales, si son árboles buenos, si son hijos de Dios, tienen que manifestarse en su hablar. Porque si recibieron el nuevo corazón, de ese nuevo corazón tiene que hablar su boca cosas buenas. Sin embargo, le está señalando a los escribas, fariseos, cuyo corazón no ha cambiado y les está diciendo, ustedes son víboras, son serpientes, hay veneno debajo de sus labios. Sí, en la sinagoga hablan muy bonito porque están repitiendo lo que oyeron y lo que estudiaron de Moisés, pero en su trato con las personas se ve su hipocresía, se ve su malicia, se ve su maldad, se ve su intento de oprimir. No están reconociendo a Dios en su hermano. Hermanos, así como hay un reflejo de nuestro amor a Dios en nuestro amor a los demás, así hay un reflejo de nuestro corazón por Dios en la manera en que hablamos a otros y en la manera que hablamos de otros. Santiago dice en el verso 11, ¿acaso una fuente echa agua dulce y amarga por la misma abertura? Es interesante porque en los alrededores del Mar Muerto habían algunas fuentes de agua dulce y habían otras fuentes de agua salada, muy amarga, agua muy, muy amarga. Y obviamente era lo que la gente conocía, esas fuentes de agua dulce y de agua amarga. Es probable que hayan fuentes cercanas que una produzca agua dulce y otra produzca agua amarga, pero no sale agua dulce y amarga por la misma abertura. Eso no sucede. O no es que en esta fuente sale un minuto agua dulce y al minuto siguiente agua amarga. Eso no sucede en la naturaleza, dice Santiago, y no debería suceder en nosotros. O sea, no podemos seguir dándole lugar al viejo hombre si ya recibimos la nueva naturaleza. Verso 12, ¿acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Lo que está diciendo Santiago es una persona que no ha nacido de nuevo, no puede producir bendición, no puede hablar palabras de gracia, palabras edificantes, palabras constructivas, palabras que sanan. Pero si realmente hay una nueva naturaleza en nosotros, debe haber un cambio en nuestro hablar, debe haber una evidencia en nuestro hablar. Obviamente aquí hay un eco de las palabras de Jesús. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Todo buen árbol da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Que Jesús está diciendo, si Dios puso en nosotros una buena naturaleza, su naturaleza, debe haber un buen discurso, debe haber un buen hablar. Y el llamado que nos hace Santiago es a recordar que recibimos una nueva naturaleza y que debemos de vivir y hablar desde esa nueva naturaleza. Algo que también
Los apóstoles Pablo y Pedro nos invitan a buscar. Vayamos a Efesios 4:29. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. En todo el contexto, Pablo está diciendo, despójense del viejo hombre. Ustedes ya no son lo que eran antes. Dejen de decir mentira y empiecen a hablar verdad. Cambien sus hábitos. Y aquí dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, ninguna palabra podrida, ninguna palabra negativa, ninguna palabra que va a dañar. Aprendan, ejerciten que su hablar sea bueno para la edificación, de manera que imparta gracia a aquellos que los escuchen. Pedro nos dice algo similar. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis bendición. Sino por el contrario, bendiciendo. O sea, Pedro nos está diciendo que por cuanto recibimos la nueva vida que tenemos en Cristo, ya no respondamos mal cuando nos hablen mal. Ya no insultemos cuando nos insultan, sino que por el contrario, bendigamos, hablemos bien. Hermanos, en resumen, dado que es tan fácil pecar con la lengua, entrenémonos para ser tardos para hablar, pero también busquemos el que de nuestra boca salga gracia, salga bendición, salga edificación para aquellos con quienes compartimos y hablamos. Como preguntas de reflexión, ¿qué tanto meditas antes de hablar, antes de responder? ¿Son tus palabras generalmente constructivas, de edificación y de ánimo para los demás? ¿O todavía te caracteriza el hablar de manera ofensiva? ¿O todavía se te facilita el regar chismes? ¿Qué forma de hablar crees que es más congruente con tu naturaleza como hijo o hija de Dios? ¿Qué forma de hablar es más congruente con tu estado como heredero o heredera de bendición? Hermanos, pidamos al Espíritu Santo que ponga palabras edificantes, llenas de gracia y de verdad en nuestra boca, y que nos haga crecer en prudencia, de manera que seamos tardos para hablar. Señor, te damos gracias por la enseñanza a través de tu palabra, que nos muestra los efectos que tiene la lengua, el discurso. Señor, oramos por aquellos que hemos sido llamados a ejercer una función como maestros. Te pedimos, Señor, que podamos dirigir a tu pueblo de manera correcta, que podamos ser conscientes de la responsabilidad que tenemos de interpretar correctamente las Escrituras y de ser humildes, Señor, en reconocer las limitantes que tenemos para entender algunas verdades profundas. Señor, también te pedimos perdón, porque muchas veces hemos dejado que de nuestra boca salga todavía los restos del viejo hombre que residen en nosotros, y hemos herido, insultado, dañado, maldecido, hablado mal de nuestros hermanos y aún de otros que portan tu imagen. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a no dejar salir
aguas amargas de nuestra boca, sino que tu Espíritu gobierne de tal manera nuestros deseos, nuestro corazón, nuestros pensamientos, de forma que nuestras palabras sean llenas de gracia, de edificación y de verdad. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.